enteran. Bien. El otro día hablamos de lo relativo a la validez de la celebración del acto matrimonial y a todas las normas que lo regían. Ahora me voy a tener que apurar. Bien. Entonces, una vez que decidimos que el matrimonio es válido, ya sabemos cuáles son las normas que rigen la validez intrínseca y extrínseca, vamos a ver qué efectos tiene el matrimonio. Y estos efectos se dividen en efectos personales y patrimoniales. ¿Cuál es la importancia de saber si un efecto es personal o patrimonial? Que tienen diferente juez competente y diferente ley aplicable. Entonces, es muy importante que podamos determinar si un efecto es personal o patrimonial, porque esto es lo que nos va a determinar cuál es el juez competente y cuál es la ley aplicable. ¿Bien? Entonces, una forma sencilla de darnos cuenta cuando un efecto es personal es todo aquello que no tenga que ver con los bienes. Es decir, todo lo que tenga que ver con las relaciones entre los cónyuges. Ahora bien, si nosotros tomamos la bibliografía y tomamos el libro, la mayoría de ustedes ha comprado el libro del Dr. Hoff, los 3 tomos, ¿no es cierto? Sí, yo les aconsejo, porque en el libro de Hammurabi, que salió en un solo tomo, hay mucho menos tratamiento de lo que era el Código Civil de Vélez, mucho menos que lo que hay en esos 3 tomos, porque ¿qué pasó? Esos 3 tomos analizan muy en profundidad el sistema del Código de Vélez y no se extiende tanto sobre el Código Civil y Comercial. En el libro de Hammurabi, si bien el sistema de Vélez está y es importante que lo conozcamos, está más desarrollada la cuestión del régimen actual. Los efectos personales eran, históricamente, desde siempre, la fidelidad, la cohabitación, el débito conyugal y la asistencia entre cónyuges. La fidelidad, obviamente, tiene que ver con, fíjense que cada uno de estos efectos personales tenía su contraparte en la causal de divorcio. Porque si decimos violación de fidelidad, bueno, técnicamente sería lo que era el adulterio. Aunque nadie demanda por adulterio, sino por injuria grave, demandaba, sino por injuria grave. La cohabitación tenía su correlato en el abandono voluntario y malicioso del hogar conyugal. ¿Sí? El débito conyugal, que es un tema bastante increíble de hoy, lo escuchamos, es la obligación de mantener relaciones sexuales. Qué horrible. Es como muy horrible. Bueno. Y, de hecho, en algunos regímenes musulmanes todavía el hombre que paga los gastos de la mujer, lo que la mujer utiliza, lo que come, lo que gasta en arreglarse, tiene el derecho de exigir a cambio el débito conyugal. ¿Se imaginan, chicas? Estamos en el horno. No, acá Lucía Canale pregunta, los que tenemos el unificado descargamos el capítulo de los tomos separados. No, al contrario, le estoy diciendo que lo estudie del libro de Hammurabi, que va a leer cosas más actuales que en el anterior. Los que tienen los 3 tomos lo pueden estudiar de ahí con la clase y no hay ningún problema. Estas obligaciones han cambiado radicalmente con el Código Civil y Comercial. Bien, entonces, en el Código Civil y Comercial, la única obligación que subsiste es la de asistencia. Es decir, que los cónyuges entre sí se deben alimentos. La fidelidad, la cohabitación,
y ni hablar del débito. El débito conyugal tenía su contraparte en las injurias graves. O sea, de hecho, el hecho de que una de las dos partes se mude a otra lado de la casa o cambie de cuarto o aún no abandonando el hogar, era considerado injuria grave. De hecho, yo tuve un caso y sí se consideraba injuria grave. Hoy la única obligación que subsiste de origen legal es la asistencia. Todos los demás son obligaciones morales. Lo dice el código. Siendo la moral un concepto de quien lo está ejerciendo. Es decir, que si hoy el matrimonio quiere no vivir en el mismo domicilio, ya no sucede lo que pasaba en la época de Vélez, donde uno de los cónyuges podía obligar al otro a que reanudara la convivencia. Le tenía que mandar una carta de documento o irlo a buscar. Eso no pasa más. Bien, si cada uno quiere vivir en una casa distinta, lo mismo. Con el tema del adulterio, es un tema, de verdad, de fidelidad, es un tema que es muy significativo de lo que es el cambio del orden público. Originalmente, el adulterio se daba, yo te lo mencioné de forma diferente para el hombre y para la mujer. La mujer, con que una vez hubiera cometido adulterio, ya se veía sancionada, inclusive durante muchos años fue un delito. Mientras que el hombre debía tener una relación que permanezca en el tiempo y, como decía el código, mantener manceba, es decir, tener un amante adentro o afuera de su casa. Espectacular. Hoy en día la fidelidad expresamente está contemplada como obligación moral, es decir, la puedo exigir o no, y la cohabitación directamente no se menciona. Bien, sí existe obligación de alimentos entre cónyuges y los cónyuges se deben mutuamente alimentos. Ahora no es más que el marido le dé a la esposa, porque cualquier regulación en ese sentido sería violatoria de las convenciones del artículo 75 y inciso 22 de la Constitución Nacional, que prohíben toda forma de discriminación contra la mujer. Bien, es decir, que hoy la mujer puede tener que ayudar a su marido tanto como el marido a la mujer, en el sentido de asistirlo, alimentos de asistencia. Por más que los alimentos entre cónyuges durante la vigencia del divorcio se toman como pagos a cuenta de gananciales. Eso sigue siendo igual. A ver, voy respondiendo a las preguntas. En el caso de ambos sexos, ¿se injuria grave? ¿Cuál, Juan Manuel? ¿El adulterio? ¿La falta de débito conyugal? ¿Es la cohabitación? Porque en realidad era todo era injuria. Sí, de los dos lados. Sí, la esposa o el esposo, era lo mismo. Sí, no había ninguna discriminación. Bien. Entonces, hoy por hoy nos queda como efecto el tema alimentos. Nada más. Ahora nos preguntamos, los alimentos, todo lo demás, lo del adulterio, lo de la cohabitación, la obligación de vivir, no vivir, no existe más. ¿Y dónde tenemos el correlato de eso? El correlato lo tenemos en que el divorcio hoy es unilateral e incausado. No es express. Lo único express que hay en tribunales son las galletitas. Bien, nada es express. Porque no es que ustedes van a meter el divorcio y el primer despacho va a salir decretando, dando el traslado para que el otro diga si acepta o no el proyecto de convenio regulador y le decretan el divorcio. No, le van a fijar 344 audiencias para que se el tema de los bienes, el tema de los alimentos, el tema del régimen, la custodia de los hijos, el cuidado personal. O sea que no es express. Es incausado, es decir, desapareció el divorcio contradictorio. Gran logro, porque realmente el divorcio contradictorio era una situación horrorosa en la cual lo único que se generaba era que las partes ventilaran cuestiones horribles que nunca debieron salir de la órbita privada,
Y también desapareció el divorcio por presentación conjunta. ¿Se acuerdan del mutuo acuerdo? Bueno, hoy no existe más. Hoy lo único que hay es un divorcio unilateral. Es decir, esto ustedes ya lo tienen que haber visto en familia, pero no viene mal reflejado. Es decir, con que una de las partes ya diga, no quiero seguir casado, se terminó el matrimonio. Y está muy bien, porque si dijimos que para casarse ambos contrayentes debían dar su consentimiento expreso delante del oficial de registro civil en forma clara, contundente, y que si no sabían darse a entender por escrito, lo tenían que hacer de una forma indubitable, si uno de los dos perdió el ánimo, no quiere estar más casado, está muy bien que lo manifieste y que a partir del momento en que cesa la convivencia, cesa el matrimonio. Y el Código Civil Comercial resuelve una cuestión que la jurisprudencia había resuelto en forma previa, que era la cuestión relativa a los bienes anómalos. ¿Qué eran los bienes anómalos? Los bienes anómalos... perdón. En caso... bien. Disculpen que voy mirando, pero por ahí surge alguna pregunta relevante y me gusta responderlo. Después cuelgan esto y la clase parece cualquier cosa, pero bueno, no importa. Lo importante es la transmisión de contenido. Los bienes anómalos eran los bienes que se adquirían por una de las partes, cesada la convivencia, con lo cual cesaba la ganancialidad, ¿sí? Porque la ganancialidad implica comunidad de intereses, es decir, un proyecto en común, un matrimonio, los bienes que se adquieren son gananciales. Pero el Código de Deberes no lo decía, la jurisprudencia ya lo tenía resuelto. Desde que cesó la ganancialidad, desde que cesó la convivencia, cesó la ganancialidad. El Código Civil Comercial lo establece expresamente. A partir del momento en que cesó la convivencia, no hay más ganancialidad. Es decir, que los bienes que se adquieren por cualquiera de los dos cónyuges, excónyuges, luego van a ser excónyuges, no es ganancial. No hay más bienes anómalos, ¿sí? Evitamos problemas. Entonces, con respecto a la cuestión, está claro entonces que hay un divorcio unilateral, incausado, donde yo digo, no quiero estar más casado, no tengo que dar ninguna explicación de por qué no quiero estar más casado. Lo único que tengo que hacer es acompañar un proyecto de convenio regulador. Un proyecto, porque el otro puede aceptarlo o no. ¿Bien? O puede suceder que las partes ya están de acuerdo en divorciarse y en presentar el proyecto de regulación de todas las relaciones y hasta de la liquidación de la sociedad conyugal, en cuyo caso, y esto es un consejo que les doy y algo que probablemente no les hayan mencionado, antes un solo abogado podía patrocinar a las dos partes en los divorcios por presentación conjunta, lo cual medio que no era muy aconsejable porque donde surgiera un problema, el abogado éticamente debía renunciar a los dos, porque no podía demandar a uno habiendo sido abogado de esa misma persona. Hoy por hoy la mayoría de los juzgados exigen patrocinios separados. ¿Bien? Quiere decir que si viene una persona, este consejo práctico, viene y le dice, no, mire doctora, usted, o doctor, usted nos representa a los dos, no. No. Búsquese un abogado o búsquense, o ustedes le recomiendan a alguien más si no tienen. Pero deben ser patrocinios separados. Vamos a analizar ahora la naturaleza jurídica de los alimentos, las litis expensas. Sabemos lo que son las litis expensas, son los gastos de juicio. ¿Es un efecto patrimonial o es un efecto personal? ¿Por qué es importante? Porque si es un efecto personal, se rige por la ley del actual domicilio conyugal, donde los cónyuges viven de consumo, que es de común acuerdo. Y el juez competente es el mismo. Si es un efecto patrimonial, eso es en el Código y es en los Tratados de Montevideo. Exactamente igual. 89-40, lo mismo. Si es un efecto patrimonial, se rige por la ley del primer domicilio conyugal. Y el juez competente es el del primer domicilio conyugal. Hay, en ese caso, una
un punto de conexión inmóvil, que en su momento fue pensado para proteger a las mujeres de los traslados fraudulentos del marido del domicilio, pero que hoy puede generar una serie de problemas porque si el matrimonio se mudó un montón de veces, el tema queda sometido a la ley del primer domicilio conyugal y el juez que entiende en la acción de separación, divorcio o nulidad, que va a ser el del actual domicilio conyugal, va a tener que aplicar la ley del primer domicilio conyugal, lo cual genera un inconveniente. ¿Qué nos dice el doctor Hoff citando al maestro Goldschmidt? Será un efecto personal o patrimonial dependiendo del sistema donde se encuentre. ¿Qué significa esto? Significa que si estamos en un ordenamiento donde se nos permite elegir entre un sistema de separación de patrimonios o de ganancialidad, va a ser siempre un efecto personal. Si no se nos permite, va a ser patrimonial. Hoy por hoy en nuestro sistema es un efecto personal. Y está regido, ¿por qué ley están regidos los alimentos? Los alimentos están regidos por la ley del domicilio conyugal, último, o por la ley del domicilio del demandado, pero cuidado con esto, la ley del domicilio del demandado sirve solamente para determinar la cuantía. Es decir, que si ¿se acuerdan de los puntos de conexión no acumulativos alternativos? Acá tenemos otro. Podremos elegir el domicilio del demandado si la ley del domicilio del demandado es más favorable a la prestación alimentaria. Es decir, tiene montos más altos o la moneda en la que se va a pagar es más valiosa. ¿Entendemos? ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de los favores? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Podemos elegir entre el del último domicilio conyugal o el del domicilio del demandado solo a los efectos de la determinación del quantum. Y finalmente, y en Montevideo es exactamente lo mismo, para las medidas urgentes rige la ley de la residencia habitual y es competente y juez de la residencia habitual. Es decir, un alimento de emergencia, una situación urgente donde estoy la demando. No necesito cumplir con el domicilio. La simple residencia me alcanza. ¿Por qué? Porque es una situación de emergencia, es una urgencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, efecto personal importante hoy para saber alimentos. Todos los demás han quedado desvirtuados por la modificación, y acá tenemos una cuestión de concepto de actualidad del orden público clarísima, donde durante un montón de tiempo había toda una legislación donde había una suerte de potestad del hombre sobre la mujer, en el sentido de que se decía que si se había abandonado la cohabitación se podía obligar al cónyuge a volver, una cosa espantosa. Hoy son cosas que, ustedes fíjense cómo cambian las cosas, que hasta no hace tanto, el Código Civil y Comercial entró en vigencia en el año 2016, teníamos un sistema donde existía el adulterio como causal de divorcio. No estamos hablando de hace tanto tiempo. Y hoy, la sola idea de que alguien quiera obligar al otro a tener relaciones sexuales, directamente nos da la idea de un delito. ¿Sí? Eso es hoy una violación. Miren lo que ha cambiado el concepto del orden público, para bien, para bien. Hoy el concepto de autoridad marital, que sería un efecto personal en otros sistemas, es decir, que la mujer es como una especie de menor de edad, el marido tiene autoridad, una suerte de patria potestad sobre la mujer, ¿sí?
Es impensable, como es impensable que un efecto del matrimonio sea que la mujer adquiera automáticamente la nacionalidad del marido, como lo establecían un montón de regulaciones europeas que han quedado obviamente derogadas por ser contrario a el orden público internacional y supracomunitario. ¿Estamos de acuerdo? No existen más. Eso no significa que no hay estados donde sí existen. ¿Sí? Los estados donde hay regímenes musulmanes extremos y no tan extremos, tienen autoridad marital. Y es un efecto personal. Ustedes lo tienen que conocer. Si bien no es lo que tenemos acá, sí tenemos que entender que existen otros estados. ¿Lo reconoceríamos acá? No. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque es contrario a nuestro orden público internacional, a los principios que subyacen a toda esta modificación del código. Para las medidas urgentes se aplica, la pregunta es, de Bruno Petrolo es, entonces en las medidas urgentes siempre se aplica lex fori. Sí, es competente el juez de la residencia que va a aplicar su propia ley para la medida urgente. Ahora, si usted quiere pedir una medida urgente y quiere alegar que de acuerdo a la ley del domicilio del demandado le correspondería un alimento mejor, lo puede hacer. Después estará en la decisión del juez si le hace lugar o no. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hasta acá alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Aunque no con la cabeza. Bien. Vamos a pasar a los efectos patrimoniales. Y acá tenemos... Ah, perdón. Como yo no hablo de memoria, y después de toda esta introducción un tanto movidita que tuvimos a la clase, me han sacado de mi eje, quiero aclarar lo siguiente. Con respecto a último domicilio conyugal. El Código Civil y Comercial define como último domicilio conyugal aquel donde los cónyuges viven de consumo. Es con N, consumo, no consumo. Consumo quiere decir de mutuo acuerdo, de mutua conformidad. ¿Bien? Y debe ser el último domicilio conyugal efectivo. ¿Se acuerdan del caso Blasó? Que lo vieron en jurisdicción cuando dijimos el domicilio debe ser efectivo, no el del señor Blasó que se fue a Italia, porque decía que, o si no, en su defecto era el del marido, y el marido se fue a Italia para constituir un domicilio para jorobarle a la señora que no podía ir a litigar a Italia. Bueno, no. Último domicilio efectivo, real, ¿sí? Vínculo real, como en el caso del señor, no tengo ni la nacionalidad, tema que viene en arbitraje. Domicilio efectivo. Los tratados de Montevideo tenían, el de 1889, un concepto que era donde los cónyuges vivían o el domicilio del marido. Y el de 40 habla de donde los cónyuges viven de consumo. En realidad no hay mayor diferencia porque hoy por hoy lo que es el que fuera domicilio del marido no se aplica en casi ninguno de los estados y nosotros definitivamente no lo aplicaríamos porque viola derechos, o sea, tratados internacionales y nuestro Código Civil y Comercial sigue la redacción del Tratado de Montevideo del 40. Último domicilio conyugal o actual domicilio conyugal es aquel donde los cónyuges viven de consumo y debe tratarse del domicilio efectivo. Eso es lo que les quería recalcar. En cambio, los efectos patrimoniales se rigen, como ya lo adelantábamos, por la ley del primer domicilio conyugal. Y el juez competente es el del primer domicilio conyugal. Ahora, antes que nada les quiero hacer una aclaración. El artículo 63 del Tratado de Montevideo de 1940 establece que respecto de los bienes, es decir, de los bienes muebles e inmuebles, porque Montevideo no distingue,
resulta competente el juez del lugar de situación. Después determinaríamos cuál es la situación del mueble, pero no es objeto de esta clase. Sí, tratado del 40. Ahora bien, ¿qué pasó con esto de que es competente el juez del lugar de situación de los bienes? ¿No acabamos de decir que era competente el juez del primer domicilio conyugal? Sí. ¿Qué se entiende entonces? ¿Cuál es la correcta interpretación del artículo 63? Yo, chicos, voy a tener que acortar un poquito e ir haciendo un mechado de todas estas cosas porque nos hemos quedado con menos tiempo, en razón de cuestiones de público conocimiento. El artículo 63 se refiere a las acciones reales y presupone que no ha iniciado un juicio de separación, divorcio o nulidad. Si ha iniciado un juicio de separación, divorcio o nulidad, el juez competente es el que entendió en la acción de separación, divorcio o nulidad, porque sería absurdo que el juez que decretó la disolución de la sociedad conyugal retroactiva a la fecha de inicio del juicio, se viera imposibilitado de resolver respecto de su liquidación. Todos sabemos que la liquidación de la sociedad... Sí, repito. El artículo 63, me están pidiendo que repita el tema del artículo 63. El artículo 63 establece que son competentes los jueces del lugar de situación de los bienes respecto de las acciones matrimoniales sobre ellos. Entonces, esto estaría en contradicción con lo que venimos diciendo de que el juez competente es el del primer domicilio conyugal. Entonces, varias salvedades. Primero, el artículo 63 supone que no haya una demanda de separación, divorcio o nulidad ya iniciada. Porque, repetimos, sería absurdo que el juez que decretó la disolución de la sociedad conyugal, que viene como complemento de la sentencia de divorcio, en la sentencia de divorcio se declara disuelta la sociedad retroactivamente al juicio. Bien, no entienda en su liquidación. Y segundo, tiene que ver con las cuestiones de estricto carácter real. Y ahora vamos a ver qué es las cuestiones de estricto carácter real, porque no son las cuestiones de estricto carácter real, son las prohibiciones de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes. Y lo digo más despacito. Son las prohibiciones de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes. Las prohibiciones de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes son normas de aplicación inmediata, es decir, excluyen la norma indirecta. ¿Qué son? Son lo que no se puede hacer respecto de los bienes en un Estado. Todos sabemos que el régimen de derechos reales es de orden público y es numerus clausus, es decir, se puede solo lo que está permitido por ley, porque el Estado tiene un interés especial en los bienes que tiene adentro de su Estado. Lo que no va a aceptar nunca el derecho extranjero es lo que está prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes. ¿Entendemos? Lo que está prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes solo puede ser regido por la ley del lugar de situación de los bienes. Entonces, vamos a analizar ahora las capitulaciones matrimoniales. Sí, se refiere exclusivamente a eso. Entonces, en el artículo 63, la interpretación de esa norma es restringida a este tema. Vamos a hablar ahora rápidamente de las capitulaciones. Las capitulaciones o convenciones matrimoniales son acuerdos que las partes
pueden celebrar y que estaban reguladas en los artículos 1217 a 1219 del Código de Vélez, y ahora están en el artículo 456 y han sufrido modificaciones muy importantes. Vélez Sarsfield en el código original había prohibido los convenios matrimoniales o convenciones o acuerdos o capitulaciones, pongan el nombre que les guste. ¿Por qué? ¿Qué decía Vélez? Que nosotros no teníamos una tradición de celebrar contratos matrimoniales y que él estaba en contra de la celebración de contratos matrimoniales porque establecían una cuestión ajena a lo que es la esencia de lo que él consideraba el matrimonio. O sea, es como que él decía, bueno, no comercialicemos el matrimonio. Y de alguna manera Vélez tenía razón, porque fíjense que durante toda la vigencia del código, o sea, yo desde que trabajo y hace muchos años que trabajo, nunca vi una convención matrimonial, aunque a veces hubiera sido muy interesante que las hubiera, porque uno de los objetos era el inventario de los bienes que cada uno llevaba al matrimonio. Si hubieran hecho eso, ¿saben la cantidad de discusiones que se hubieran ahorrado con respecto a si el bien era propio, si era ganancial? Sí, bueno. Si hubieran dicho, no, mire, yo traje un terreno al matrimonio, y cuando se divorcian hay una casa encima, claramente el terreno no era ganancial y la casa sí, en cuanto al valor, porque no hay derecho de superficie, no se podía quedar uno con el lote y el otro con la parte de arriba. Pero el valor, del valor de la casa había que descontar el del lote porque una de las dos partes lo denunció como que era propio. Hubiera venido bárbaro, nadie lo hacía. Entonces, las capitulaciones matrimoniales en el sistema anterior tenían exclusivamente dos objetos y fueron introducidas posteriormente por reformas. 456, dije sí, 456. Las capitulaciones matrimoniales luego de la ley 17711 habían quedado reducidas a dos cuestiones. Solamente a las donaciones que el marido hiciera a la esposa, así, las donaciones que el marido hiciera a la esposa, y el inventario, o sea, el detalle de los bienes que cada uno traía al matrimonio. Las leyes matrimoniales en el régimen de Vélez tenían mucha formalidad y eran formas ad solemnitatem. ¿Se acuerdan de la distinción de hace 1000 años entre formas ad probationem y ad solemnitatem? Bueno, significa que si no se cumplía con esa forma, eran nulas de la nulidad absoluta, lo decía el Código de Vélez, bajo pena de nulidad. Debían ser hechas por escritura pública, no podían modificarse, es decir, que eran irrevocables, y se podían celebrar hasta antes de la celebración del matrimonio y estaban sometidas a la condición resolutoria de que el matrimonio se celebrara. Es decir, si no se celebraba, esta capitulación se caía. ¿Sí? Ahí se discutió mucho, aunque no lo puedan creer, si había derecho de indemnización por la rotura de la promesa de esponsales. Bueno, se decidió que no. El arrepentirse antes de casarse no le daba derecho al otro a pedir daños y perjuicios. Entonces, las capitulaciones eran muy limitadas, la forma era bajo pena de nulidad y eran irrevocables. Y solamente podían tener estos dos objetos. Hoy por hoy, el objeto de las capitulaciones se amplió porque técnicamente el Código Civil y Comercial introduce lo que se llama el sistema de separación de patrimonios. Es decir, que hoy podemos elegir. Ahora, cuidado con esto. No es que estamos en Estados Unidos y tenemos el régimen de los prenups, que son los prenuptial convenience, o sea, el acuerdo prematrimonial donde yo pacto, si me divorcio el primer año me toca tanto, si me divorcio el segundo, como vemos en las películas o en las series. No. Acá lo que tenemos son dos regímenes, nada más. Ganancialidad, igual que siempre,
y separación de patrimonio que implica separación absoluta de patrimonio. Es decir, no hay confusión patrimonial. Durante toda la vigencia del matrimonio, lo que es tuyo es tuyo, lo que es mío es mío. Nosotros con el régimen de bienes teníamos un régimen de ganancialidad con administración exclusiva. Es decir, había bienes que estaban a nombre de un cónyuge o del otro, adquiridos durante la vigencia del matrimonio, que los administraba, estaban a nombre de ese cónyuge, y que la ganancialidad se hacía efectiva ¿cuándo? Al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, donde se hacían valer las recompensas, los créditos, pero cada uno administraba. Hoy por hoy, si elegimos el régimen de separación, no va a haber mezcla. Lo que es de uno es de uno y lo que es del otro es del otro. Ahora, para que esto sea válido, debe estar inscrito en el acta matrimonial. Entonces, vamos a analizar el contenido de las capitulaciones matrimoniales hoy. Las capitulaciones matrimoniales hoy pueden tener por objeto: 1, el inventario y avalúo de los bienes que cada uno de los cónyuges lleva al matrimonio. El detalle de las deudas. El doctor Hoff dice que es una incorporación. Yo ahí tendría una pequeña disidencia porque considero que esto estaba incluido. La doctora Marisa Herrera considera lo mismo. Porque si yo traía un bien al matrimonio y el bien estaba hipotecado, nadie puede transmitir un derecho mejor o más amplio que el que tiene. Con lo cual, si ya estaba hipotecado, la denuncia de la deuda estaba implícita, porque el bien estaba hipotecado o el auto estaba prendado. O sea. Pero puede ocurrir que hubiera una deuda que no existiera y ahora la hago constar. Tenemos la cuestión relativa a las donaciones que los cónyuges se hicieran entre sí. Esto ya había sido modificado en el Código de Bienes, ya no era más que el marido hiciera la esposa. Aunque el doctor Hoff dice que esta cuestión es totalmente superflua porque el tema de las donaciones se puede violar muy fácilmente a través del interposo de la persona, o sea, la que le dona o el que le dona a uno de los cónyuges es un tercero. Y la cuestión de la elección del régimen. Forma de escritura pública, lo mismo. Debe constar en el acta de matrimonio. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar hasta antes de la celebración del matrimonio y por el mismo tipo de instrumento, siempre instrumento público, y sí es bajo pena de nulidad. Cualquier otra forma no lo vamos a reconocer. Y acá es una de las cosas que el doctor Hoff le cuestiona a las uniones convivenciales, donde es más fácil hacer un acuerdo en una unión convivencial, que lo puedo hacer en cualquier tipo de acuerdo, sin ningún tipo de formalidades, y en el matrimonio tengo que andar yendo al escribano a hacer el acta. Una modificación muy importante. Los matrimonios preexistentes, que ya estuvieran sometidos a régimen de ganancialidad, tienen la posibilidad de cambiar de régimen. Acá voy a hacer un corte y me acabo de acordar de algo que no les dije. El Código Civil y Comercial establece que cuando el primer domicilio conyugal estuviera en el extranjero, respecto al régimen de bienes, y el matrimonio mude de domicilio a la República, puede por escritura pública manifestar que desea que el régimen de bienes sea regido por derecho argentino. Es la única posibilidad. Bien, es muy importante. Pero no es de aplicación, o sea, no podemos analógicamente aplicárselos a otro estado. Es una norma que solo funciona para Argentina. ¿Se cortó la conexión mía? Lo repito. Respecto del régimen de bienes, el Código Civil y Comercial establece que cuando un matrimonio establece domicilio en la República, puede por medio de escritura pública manifestar que desea someter el régimen de bienes de su patrimonio al derecho argentino.
¿sí? Pero no lo puede hacer respecto de otros estados, porque no es una norma que sea susceptible de aplicación analógica. ¿Está claro? En ningún caso, Kevin Hammer pregunta siempre y cuando no afecta a los derechos de terceros. Derechos de terceros adquiridos a la luz de legislaciones anteriores nunca se van a ver afectados, ni en el caso que vamos a analizar ahora. Un matrimonio de años viene con régimen de ganancialidad. El código les permite, pasado un año de entrada en vigencia del código, ya pasó, cambiar al régimen de separación de patrimonio. Y así, una vez al año, podrían ir cambiando de régimen. Yo no creo que esta sea una norma muy inteligente, porque en realidad el pasar de un sistema de ganancialidad a un sistema de separación de patrimonios implicaría la liquidación de la sociedad conyugal. Imagínense que eso sería una cuestión sumamente compleja. Las liquidaciones de sociedad conyugal son terribles, son complicadísimas, requieren de peritos, y la realidad es que un matrimonio ya es suficientemente complicado en el tiempo como para agregarle una liquidación de sociedad conyugal. Yo creo que sería el fin de cualquier matrimonio, y además se prestaría para maniobras fraudulentas, porque por más que digan que los derechos de terceros quedan a salvo, el hecho de todos los años andar cambiando por un régimen o por el otro, no un fin honesto cambiando tanto. Evidentemente se presta a maniobras, o sea que no le estoy viendo el beneficio a esta posibilidad. Exactamente. Yo creo que cualquier objetivo va a ser cometer algún tipo de cuestión no tan santa, aunque tenga apariencia de validez. Con respecto al tema de el adherir al sistema de separación de patrimonios, acá voy a estar con Vélez. Nosotros no tenemos historia de acuerdos matrimoniales. Y estamos todos de acuerdo que va en contra de la idiosincrasia nuestra. Yo creo que si viene uno de los novios y le dice al otro, che, vamos a ir al escribano a afirmar que nada de lo que hagamos cuando estamos casados vamos a compartir. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Si a mí me va bárbaro, yo salgo millonario, y si a vos te va mal, quedás en la indigencia, salvo los alimentos de necesidad. Se terminó el noviazgo, chicos. O sea, realmente la reforma en esto, así como estoy re a favor del divorcio unilateral encausado, me parece un avance increíble, me parece que lo de la separación de patrimonios, y salvo circunstancias muy específicas, en las cuales es atendible, una de ellas sería, por ejemplo, en el caso de alguien que tenga, que uno de los cónyuges tenga muchos hijos de distintas uniones anteriores, y la persona con la que se case desee que esos bienes no pasen a integrar el acervo del otro cónyuge. Pero todo es como no muy lindo, ¿estamos de acuerdo? En que, no, que tus hijos no hereden nada. No me cierra. Pero la reglamentación está. Podemos cambiar una vez al año, cambiamos por escritura pública y nos cambiamos de régimen. Previa liquidación porque la ganancia. ¿Cuál es el régimen residual si yo no elijo? Que es el del 99% de la poca gente que se casa, y ahora después de la pandemia no se casa más nadie, porque si el único incentivo para casarse era tener una fiesta, ahora ni eso, porque se juntan, no podemos ir 4 porque les agarra coronavirus a todos, y se mueren los abuelos, o sea, no se va a casar más nadie. Y vieron que una vez que se abandona un hábito, luego es muy difícil retomarlo. Yo creo que después de casi un año de pandemia, ya no. O sea, todo el mundo va a hacer fiesta, pero no de casamiento, o sea, va a hacer fiesta de otras cosas. 4 bodas y un funeral. No, sí, claro, no, en este caso fue una fiesta de 15 y un funeral, un horror. Bueno, lo que les quiero decir es que no hay muchos casos, yo no vi ninguno,
Y no es cierto eso que andaba diciendo una abogada horrorosa que anda por los medios diciendo cosas terribles que después a los que hacemos familia nos genera muchísimos problemas, que es Ana Rosenfeld, que anda diciendo que hay divorcio express, que en un matrimonio, en la celebración de un matrimonio, cuando el oficial de registro civil le dijo que hicieran el régimen y uno dijo que quería separación, el otro novio se fue. Mentira, eso tiene que estar escrito antes por escritura pública. O sea, nada de eso es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo cierto es que hoy hay dos regímenes. Hay un régimen de separación y un régimen de ganancialidad. Y en la convención eso puede quedar por escrito. ¿Cuándo tiene sentido hacerlo? ¿Cuándo tiene sentido? Cuando elegimos separación. Porque si no, el régimen residual es ganancialidad. Ganancialidad igual que antes. Los bienes propios, los frutos civiles son gananciales, es decir, si yo tengo un campo tranquilo, los alquileres que entran durante la vigencia del matrimonio son gananciales. Recordemos que los frutos civiles de los bienes propios que se devenguen durante la vigencia del matrimonio son gananciales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese es el régimen de capitulaciones que establece nuestro código. Y la gran reforma es la de la separación de patrimonios en separación de patrimonios absoluta. O todo o nada, no hay intermedio. ¿Bien? No tenemos contratos matrimoniales. Tenemos la capitulación con esta opción. Nada más. ¿Montevideo permite realizar capitulaciones? Sí. Sí. ¿Dice por qué ley van a estar regidas? No dice el contenido. La ley que las rige va a ser la que determina el contenido. El Tratado del 89 no decía qué ley regía las capitulaciones. Ahora vamos a analizar cuál es. El del 40 sí. El del 40 dice que es la ley del primer domicilio conyugal. Pero a la misma conclusión habían llegado con respecto al del 89. Porque si el tratado establece que los contratos se rigen por el lugar de cumplimiento, siguiendo a Savigny, porque Story utilizaba el lugar de celebración, el lugar de cumplimiento sería el del primer domicilio conyugal, claramente. Así que las convenciones están permitidas y va a ser la ley del domicilio conyugal, el que baje del domicilio conyugal, y nos dice el doctor Koch, no tenemos que hacer un convenio poniendo dónde vamos a ir a vivir, porque la pareja cuando se casa ya sabe dónde va a ir a vivir. Claramente, no es que el marido va a abducir, la esposa va a abducir al novio y se lo va a llevar a un falso domicilio para que se le aplique una ley distinta, porque ahí ya estaríamos en la esfera primero del delirio y segundo del delito. ¿Bien? Entonces, esta es la ley que rige las capitulaciones en Montevideo. La ley del primer domicilio conyugal, que en el del 89 no estaba, y en el del 40 está resuelto, pero se entiende que los dos tienen el mismo sistema. ¿Por qué es importante recordar? Esto yo sé que nunca viene, no está de más recordárselo. Porque el Tratado del 89 y el del 40 no son uno derogatorio del otro, tienen distintos ámbitos de aplicación. El del 40 se aplica a Argentina, Uruguay y Paraguay, y el del 89 a Bolivia, Perú y Argentina. Entonces, no es que uno deroga al otro, se aplican con distintos estados. ¿Estamos de acuerdo? Siempre es el efectivo, nunca es el fraudulento. Dice Lucía Canales y el primer domicilio es el efectivo, sí es el efectivo. Bien. Ahora vamos a hablar rápidamente porque me quedan 10 minutitos nada más. Vamos a hablar rápidamente de lo que era el 1277, que déjenme ver porque 456 es el artículo. Déjenme ver
el tema del 1277, no, 456 y la segunda parte del 470, me lo tengo que anotar porque con el Código Civil y Comercial, con la defectuosa cuestión que tiene, donde la mitad de los artículos de matrimonio están regulados en los artículos 400 y pico y el resto están en el 2000 y pico, es como una cosa que uno tiene que andar saltando de un lado al otro, y a mí me parece que la hermenéutica se hace muy difícil con esta defectuosa redacción. En 1277, chicos, no vamos a hablar, este famoso asentimiento conyugal, ¿estamos de acuerdo? No vamos a hablar de la cuestión relativa a las acciones y a todas las cuestiones que requieren el asentimiento conyugal y que de violarse, lo único que hacen es dar derecho entre los cónyuges, pero son válidos frente a terceros. Vamos a hablar del supuesto donde hay un bien propio, pues si fuera ganancial no habría problema, que es sede del hogar conyugal y hay hijos menores o incapaces. Entonces acá el cónyuge propietario no puede disponer del bien sin la autorización del otro, ¿sí? Y la garantía de que para estos hijos menores o incapaces va a haber una protección de una vivienda. Si el otro se niega, hay que pedirle autorización al juez, y si el juez considera que está garantizado los derechos de los menores o incapaces, todo bien. Si no, no la va a dar la autorización. ¿Bien? No la va a dar. Se discute la naturaleza de esta norma. Es decir, si se trata de una prohibición de estricto carácter real, de una norma inoponible a la otra parte, norma de policía y seguridad, prohibición de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes, en cuyo caso solo se aplicaría si el inmueble está en la Argentina. Nosotros entendemos que es tanto una prohibición de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes cuando el inmueble esté en Argentina, que es en el único caso en el que podemos discutir eso, como una norma de aplicación inmediata. Es decir, nunca se puede desalojar a los menores o incapaces si no se garantiza derecho a la vivienda. Idéntica norma rige para las uniones convivenciales, con la diferencia de que en el caso de las uniones convivenciales tiene como límite 2 años la prohibición de disponer del bien, mientras que en el matrimonio no lo tiene. Es decir, si hay hijos menores, hasta los 21 años, porque cuidado, se modificó la adquisición de la mayoría de edad, pero no la obligación alimentaria, y el proveer vivienda implica obligación alimentaria, entonces es hasta los 21. Y en el caso de que la pareja tenga la mala, no la mala, vamos a decir la situación de tener un hijo con algún tipo de problemática, es mientras ese hijo viva en la vivienda, de por vida. Sí, Juan Manuel, está perfecto. 446 las convenciones y 456 y 470 para la disposición. Sí, es correcto. Me rectifico en el número de artículos. Igual cuando lo leyeron se iban a dar cuenta que no era así. Entonces, ¿cómo consideramos a la norma que antes estaba en el 1277 y mucho mejor redactada de lo que está ahora? En lo que nos interesa es en lo referido a la prohibición de disponer del bien sede del hogar conyugal cuando hubiere hijos menores o incapaces. Y esto es una prohibición de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes cuando está en la Argentina, y a su vez es una norma de policía y seguridad. Es decir, no vamos a aceptar ningún otro derecho que permita dejar en la calle a menores o incapaces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en Montevideo, el orden jerárquico que debemos consultar respecto de la cuestión relativa a los bienes es, primero, las prohibiciones de estricto carácter real de la ley del lugar de situación de los bienes. Es decir, que las cuestiones prohibidas por la ley del lugar de situación son las que van a descartar la aplicación de cualquier derecho extranjero que la permita. Segundo, las convenciones matrimoniales
celebradas a la luz del derecho del Estado que las permita, porque los tratados de Montevideo, los dos, admiten las convenciones. Y finalmente, y en último término, el primer domicilio conyugal. Ahora, si el último domicilio conyugal está en la Argentina, hicieron la aclaración de que quieren cambiar de régimen, derecho argentino. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Tengo 5 minutos para hablar de las uniones convivenciales. Entonces, luego de muchos años de no reconocer los concubinatos, nada, serio, y estar muy atrasado con respecto a la legislación de un montón de otros estados, Argentina reconoce el concubinato bajo el nombre de uniones convivenciales, con lo cual ahora no son más concubinos, son convivientes. Pero requiere ciertas características. Primero, una convivencia mínima de 2 años. Bien. Después, estas uniones deben ser singulares, es decir, mantenemos la monogamia, ¿sí? No aceptamos poligamia, no podemos tener varias uniones convivenciales. De hecho, una de las causales de cesación de la unión convivencial es comenzar una nueva. ¿Bien? Pública y notoria. ¿Recuerdan lo de la apariencia cuando hablábamos del caso de Bartolomé Sánchez y de Linda Leutersen de Kravitz y todo eso, donde decíamos tienen que tener voluntad, apariencia y ánimo de ser una unión convivencial? Permanente y con un proyecto de familia. Esto no significa tener hijos, ¿eh? Cuidado. No es que estamos diciendo si no tienen hijos no es una unión convivencial. No, de ninguna manera. Además, un concepto de ese tipo sería altamente discriminatorio. Simplemente se habla de un proyecto en común, un proyecto de familia. ¿Bien? Las uniones convivenciales se pueden registrar en los registros civiles. Uno va y registra una unión convivencial y se toma nota de esto. Esta unión convivencial va a permanecer vigente mientras una de los dos convivientes no le notifique unilateralmente al otro que quiere hacerla cesar. ¿Cómo se hace esto? O van juntos y dicen, bueno, no convivimos más, o el otro le tiene que mandar una carta documento o algún otro documento fehaciente que acredite que le está haciendo saber al otro que no van a convivir más. Por la muerte de uno de los convivientes, por el matrimonio, que puede ser entre las mismas partes o con otro, por la iniciación de una nueva unión convivencial, por la ausencia con presunción de fallecimiento, y por el cese de la convivencia por más de 1 año. Ahora, si el cese de la convivencia por más de 1 año obedece a razones laborales o de estudio, o no a la voluntad de separarse, entonces no es causal. Vamos a hablar de los temas más importantes. El cese de la unión convivencial le da derecho al cónyuge que se considere damnificado en lo patrimonial a pedir una restitución, una compensación. Esa compensación puede ser pagada en especie, en cuotas, si es que se prueba el perjuicio patrimonial y que, por ejemplo, ese conviviente se dedicó exclusivamente al hogar, al cuidado de los hijos, y por eso no pudo desarrollarse. No hablamos de hombres ni mujeres, cuidado, hoy hay completa equiparación. Puede ser el señor el que diga, a ver, yo estaba cuidando a los chicos en casa porque mi conviviente tenía un cargo que le permitía que vivamos holgadamente, pero necesitaba de que yo me hiciera cargo de los chicos, y ahora se fue y yo no hice nada con mi vida. Necesito una compensación por el desbalance que estoy sufriendo en mi patrimonio. Bien, esta acción tiene un plazo de caducidad de 6 meses, desde que se produce la cesación de la convivencia. Bien, ya hay muchos tribunales que están declarando la carta documento o desde cualquier medio fehaciente se cuenta el plazo. Si no hubiera registro. Perdón que lo interrumpa, pero tenemos que entregar porque tienen examen ahora. Si quieren, yo puedo armar uno desde mi usuario, una reunión desde mi usuario e ingresamos ahí, terminé de explicar
uniones convivenciales, pero me escribieron recién que no se dieron cuenta y tengo que entregar porque hay examen. Bueno, a ver, somos 74. ¿Podemos dar 10 minutitos más en el Zoom de Vicky? ¿Todos se quedan? Yo ahora paso los datos. Dale, para que lo noto. Ahí le mando un WhatsApp. Y al resto, al grupo. El que no... ¿me lo mandás por WhatsApp? Dale. Sí, porque ya tengo que entregar esto. Dale, entregalo.